Amigos de leyendas del rock, ¿alguna vez se han detenido a pensar en el peso de un secreto? No cualquier secreto, sino aquel que se lleva en el alma, que se guarda bajo llave durante décadas, y que contiene el eco de la voz de un hermano en sus últimos momentos de lucidez. Un secreto que es a la vez un regalo y una carga, una promesa rota pero un legado preservado. Hoy, vamos a adentrarnos en la que quizás sea la historia más íntima, dolorosa y reveladora de la historia del rock. Una historia que permaneció sellada durante 33 años, custodiada por un hombre atormentado entre su lealtad y su deber con la historia. Esta es la crónica completa de las últimas palabras de Freddie Mercury, grabadas en secreto por Brian May, y de cómo ese frágil hilo de cinta magnética llegó a ser el salvavidas que evitaría una tragedia décadas después. Imaginen la escena: Londres, finales de noviembre de 1991. El aire frío y húmedo típico de la ciudad parece más pesado, como si presagiara una despedida inminente. En el elegante barrio de Kensington, detrás de los altos muros de Garden Lodge, la residencia victoriana de Freddie Mercury, se vive un silencio distinto. No es la quietud de la paz, sino el silencio solemne que antecede a lo inevitable. Dentro, en un dormitorio de techos altos y cortinas pesadas, el mayor ícono del rock de todos los tiempos lucha por cada bocanada de aire. La neumonía, oportunista y cruel, se ha establecido en sus pulmones ya devastados por el SIDA, pero, contra todo pronóstico médico, su mente, su voluntad férrea, permanecen más lúcidas que nunca. Freddie sabe que el tiempo se acaba, no en días, tal vez no en horas, y tiene una última misión que cumplir, una misión que no involucra al mundo, sino a los tres hombres con los que construyó un imperio musical: Brian May, Roger Taylor y John Deacon, Queen. Ahora, viajemos más atrás aún, para entender la profundidad de los lazos que serían puestos a prueba. Corre el año 1970, un joven parsi de Zanzíbar, de nombre Farrokh Bulsara, trabaja en un puesto del mercado de Kensington vendiendo ropa de segunda mano y sueños a bajo precio. Tiene ambición, tiene una voz que aún no comprende del todo, y tiene una visión teatral de la vida. Al otro lado de la ciudad, Brian May, un estudiante de astrofísica con una melena rizada y una guitarra hecha a mano con su padre, toca en una banda llamada Smile junto a un baterista explosivo llamado Roger Taylor. Su cantante acaba de dejarlos. El destino, en forma de un amigo común, lleva a Freddie hasta el pub donde actúan. Lo que sucede después es historia conocida. Freddie no solo se une a la banda, sino que la redefine, les cambia el nombre. Queen, declara, con esa seguridad absoluta que lo caracterizaría, un nombre majestuoso, teatral, inolvidable, y a mí me queda perfecto. Poco después, se uniría un joven y serio bajista llamado John Deacon, completando el rompecabezas perfecto. Así comenzó una de las odiseas musicales más grandes del siglo XX. Durante 2 décadas, estos 4 hombres vivieron todo, ascendieron desde los clubes oscuros y malolientes hasta los estadios más grandes del planeta. Crearon himnos que se grabaron en el ADN colectivo de la humanidad. Bohemian Rhapsody, una ópera rock que desafió todas las reglas. We Will Rock You y We Are the Champions, los himnos deportivos por excelencia. Radio Gaga, una crítica profética a la era mediática. En 1985, entregaron la que muchos consideran la mejor performance en vivo de la historia en Live Aid, un concierto que los consagró como dioses mortales. Pero también hubo sombras, egos colisionando en el estudio, desacuerdos creativos que escalaban a gritos. La carrera solista de Freddie, a principios de los 80, que casi fractura la banda. La tensión durante la grabación del álbum Hot Space en Múnich, donde los excesos y las diferencias artísticas pusieron al límite la paciencia de todos, especialmente entre Freddie y Roger. Y, en el plano más personal, la lucha privada y solitaria de Freddie contra una enfermedad que, en los años 80, era una sentencia de muerte rodeada de estigma y miedo. Freddie les ocultó su diagnóstico de SIDA durante años. Lo hizo, según confesó después, para protegerlos, para proteger la magia de Queen, para evitar que cada concierto, cada sesión de grabación, se convirtiera en un funeral anticipado.
Pero en 1991, su cuerpo ya no podía sostener la farsa. La enfermedad avanzaba de forma implacable. Finalmente, el 22 de noviembre, autorizó a su manager, Jim Beach, a emitir un escueto comunicado que confirmaba lo que el mundo ya sospechaba. El escudo se quebraba, y fue justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando el planeta entero volvía sus ojos llorosos hacia Garden Lodge, cuando Freddy decidió tomar el control por última vez. No quería compasión, quería dirigir, quería asegurar el futuro de su creación más preciada. Brian May recuerda el llamado de Mary Austin. Ella solo dijo, Freddy necesita verte, hoy, es urgente. En su voz no había pánico, había una tristeza profunda y una solemnidad que me heló la sangre. Brian dejó todo. Al llegar a Garden Lodge, la atmósfera era densa, irrespirable. Los paparazzi se agolpaban a una distancia respetuosa pero insoportable. Los fanáticos habían comenzado a dejar flores y cartas en la vereda. Al traspasar la puerta, relata Brian, entré en otra dimensión. La casa siempre había sido un lugar lleno de vida, de risas, de música a todo volumen, de fiestas interminables. Ahora era un santuario en silencio. Lo primero que vi fue a Roger, sentado en las escaleras del recibidor, con la cabeza entre las manos. No lloraba a gritos, pero sus hombros se sacudían. Nunca lo había visto así, tan despojado de su bravura característica. Luego sexta, salir a John de la habitación de arriba. Parecía un sonámbulo, caminaba lento, pálido como la cera, y al verme, solo pudo agachar la mirada y pasar de largo. No dijo una palabra. En ese momento, supe que lo que estaba por ocurrir no era una simple despedida, era algo trascendental. Mary Austin, la mujer a quien Freddy llamó el amor de mi vida y a quien legó Garden Lodge, los guió con una calma devastadora. Freddy los quiere ver a cada uno por separado, les explicó. Tiene cosas específicas que decirles. Por favor, respeten su voluntad. Freddy había dado instrucciones minuciosas. Quería hablar con John primero, luego con Roger, y finalmente con Brian. Parecía tener un guión mental, un testamento emocional para cada uno. La despedida de John Deacon, la liberación del alma silenciosa. John Deacon, el más joven, el más reservado, fue el primero en entrar en el dormitorio. De aquí, el genio que con líneas de bajo, aparentemente simples como las de Anoter One Bites Tedusto Under Pressure construía los cimientos sobre los que descansaba toda la canción. Siempre fue un hombre de familia, que valoraba su privacidad por encima de todo. La fama, el estrellato, nunca fueron algo que anhelara, eran el precio a pagar por hacer la música que amaba. Freddy estaba recostado en una cama hospitalaria, rodeado de almohadas. Las cortinas estaban semiabiertas, filtrando una luz grisácea de invierno. A su lado, en una mesita, había medicinas, un vaso de agua y un pequeño bloc de notas. Jim Hutton, su compañero, salió discretamente de la habitación al entrar John. «Cierra la puerta, John», dijo Freddy, con una voz que ya no era el poderoso rugido de Wembley, sino un susurro ronco, pero cargado de una autoridad inquebrantable. La conversación duró 3/4 de hora. Desde afuera, solo se escuchaban murmullos bajos. Peter Frestone, el asistente personal de Freddy, recuerda que en un momento, dejó pasar un té para John y vio la escena. Freddy hablando con intensidad, tomando la mano de un John Deacon que tenía la mirada clavada en el suelo, asintiendo lentamente con lágrimas silenciosas, recorriendo sus mejillas. ¿Qué dijo Freddy? Según la grabación de Brian May, que capturó la esencia de este y los otros diálogos, las palabras de Freddy para John fueron un acto de liberación suprema. John, ven aquí, siéntate más cerca. Mira, ya no tengo tiempo para rodeos. Tú y yo siempre nos entendimos sin necesidad de muchas palabras, ¿verdad? Tú con tu bajo, yo con mi piano. Una conversación perfecta. Escúchame bien, porque esto es importante. Tú siempre fuiste la fuerza silenciosa de esta banda, la roca, mientras Roger, Brian y yo estábamos gritando y haciendo teatros. Tú estabas ahí, en la parte de atrás, asegurándote de que todo tuviera sentido, de que el sonido tuviera cimientos. Yo te admiro profundamente por eso, y por eso sé lo que esto te ha costado. Sé que nunca quisiste ser una estrella del rock, que todo esto,
los periodistas, los fotógrafos, las preguntas estúpidas. La pérdida de tu anonimato te ha sido una tortura, lo sé, John, y siempre sentí que, de alguna manera, yo te había arrastrado a este circo contra tu voluntad. Así que ahora te digo esto, y quiero que me escuches como una orden, como mi último deseo para ti. Después de que yo me vaya, no tienes que hacer música, eres libre. No dejes que Queen, o nuestra memoria, o lo que el mundo espera de ti, se convierta en una cadena. Tu familia, Verónica, tus hijos, ellos son tu mundo real. Ve y vive esa vida que siempre quisiste, una vida normal, tranquila, lejos de todo este ruido. Hemos logrado cosas maravillosas, cosas imposibles, pero todo tiene su fin, John, y está bien que así sea. Saber cuándo terminar también es parte de la grandeza. Te entiendo mejor de lo que crees. Yo también, en el fondo, solo quería hacer música y que me dejaran en paz. Así que te doy permiso, te libero, no estés triste por mí, estoy en paz, soy inmensamente feliz porque en esta vida me crucé contigo, con Roger, con Brian. Fue el viaje más extraordinario. Ahora, tu viaje sigue, pero por otro camino, tómalo sin remordimientos. Al salir de la habitación, John Deacon estaba destrozado. No era el llanto explosivo de Roger, sino una devastación interior profunda. Su esposa, Verónica, contó años más tarde que cuando llegó a casa, no pronunció una sola palabra en horas. Se sentó en su sillón favorito, mirando hacia la ventana, pero sin ver nada. Fue como si algo se hubiera apagado dentro de él, dijo Verónica. No era solo dolor por la pérdida de un amigo, era como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros, pero al mismo tiempo, ese peso era lo que lo había definido durante 20 años. Se sentía perdido y liberado al mismo tiempo, y decidido. Había una determinación feroz en su silencio. John Deacon cumplió al pie de la letra el deseo de Freddie. Tras la muerte del cantante, participó en los proyectos necesarios para honrar su legado, el álbum Made in Heaven, el sencillo No One But You Only The God Die Young, pero después de 1997, se retiró por completo de la vida pública. No más giras, no más entrevistas, no más apariciones. Rechazó ofertas millonarias, se convirtió en un fantasma, en el hombre que Freddie le dijo que podía ser. Su silencio, durante años interpretado como un duelo interminable, era en realidad la fiel ejecución de un mandato final de su hermano de banda. ¿Fue un acto de amor o de obediencia, o ambas cosas? El encuentro con Roger Taylor, el perdón y el testigo. El segundo en subir fue Roger Taylor, el baterista, el corazón salvaje, el rebelde con voz de ángel, el compositor de himnos como Radio Gaga o A Kind of Magic. Su relación con Freddie era la más volátil, la más pasional. Se amaban como hermanos, pero se peleaban como gatos y perros. Ambos tenían egos enormes, opiniones fuertes y un amor feroz por la banda que a veces los llevaba a choques espectaculares. Roger siempre sintió que Freddie, en ocasiones, menospreciaba sus contribuciones musicales. Freddie, por su parte, a veces se exasperaba con la testarudez de Roger. Esa tarde, cuando Roger entró en la habitación, llevaba consigo el peso de todos esos años de amor-odio. Freddie me miró, recordaría Roger años después en una entrevista, y en sus ojos, en lugar del dolor que yo esperaba ver, había un destello de su viejo humor pícaro. Me sonrió, un gesto débil pero genuino, y dijo con esa voz ronca: siéntate, bateristo de carita bonita. Me desmoroné por dentro. Esas fueron las primeras palabras que me dijo cuando nos conocimos en aquel bar de mierda, hace una eternidad. En ese instante, supe que no estaba ahí para decirme adiós, sino para cerrar algo. La conversación fue larga, cercana a la hora. Roger, normalmente tan elocuente y rápido para hablar, pasó la mayor parte del tiempo escuchando, asintiendo, llorando sin vergüenza. Freddie habló del perdón, del orgullo y del futuro. En la grabación, su voz suena cansada pero clara. Roger, mi querido, hermoso y terco Roger, tenemos que hablar de perdón. Yo te perdono por cada golpe de platillo fuera de tiempo que me diste en los oídos, por cada idea que tiraste al suelo antes de escucharla,
por cada vez que cuestionaste mi visión en el estudio, y espero, realmente espero, que tú también me perdones. Perdóname por mi arrogancia, por mis caprichos, por esas veces en Múnich en las que puse a la banda en segundo plano, por no haber valorado siempre tus canciones como se merecían. Porque al final, ¿de qué sirvieron todas esas peleas? Mira todo lo que construimos, mira la montaña de música que hicimos. Fuimos 4 tipos que cambiaron el sonido del mundo, y tú, Roger Meadows Taylor, eres un puto genio, eres uno de los mejores bateristas que jamás haya existido, y un compositor brillante. No sabes la explosión de orgullo que sentí aquí dentro. Golpeó su pecho con dificultad cuando escuché Radio Gaga por primera vez. Era una obra maestra, y tú la escribiste. Tú, ahora escúchame, porque esto es lo más importante. Tienes que continuar. No puedes dejar que esto muera conmigo. Tú tienes el fuego, la energía, la testarudez necesaria. Mantén a Queen con vida. No dejes que se convierta en una reliquia del pasado. Sigue haciendo ruido. Sigue escribiendo. Sigue golpeando esos malditos tambores con toda tu alma. Tienes ese poder, Roger, y la responsabilidad. Roger Taylor salió de esa habitación con los ojos hinchados y rojos, pero con una luz diferente en la mirada. El resentimiento, las dudas, la inseguridad de años, parecían haberse disuelto. En su lugar, había una misión. Freddie no solo le había dado su perdón y su reconocimiento más preciado, sino que le había pasado la antorcha, le había nombrado, junto a Brian, guardián de la llama. Esto explica en parte la energía incansable de Roger en los años siguientes, su participación activa en los musicales, en las giras con Paul Rodgers y Adam Lambert en la defensa a ultranza del nombre y el legado de Queen. Freddie le había ordenado continuar, y Roger obedeció con la pasión que lo caracterizaba. La confesión a Brian May, el secreto que salvó 2 vidas finalmente. Llegó el turno de Brian May, el guitarrista, el cerebro, el científico, el filósofo del grupo. Su relación con Freddie era la más cerebral, la más basada en una admiración mutua por la complejidad musical. Juntos, habían creado las suites épicas, los arreglos sinfónicos, la arquitectura sonora de Queen. Brian, el melancólico perfeccionista, y Freddie, el extrovertido visionario, se complementaban de una forma mágica, pero Brian también era un pozo de profundas depresiones, algo que siempre mantuvo en privado, detrás de su imagen de gentleman serio y educado. Cuando Brian entró en la habitación, el día ya comenzaba a declinar. La luz era tenue. Freddie estaba visiblemente más fatigado, pero al ver a su amigo, hizo un esfuerzo por enderezarse un poco. Brian, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Mi querido Dr. May, el cerebro de esta operación de locos. Brian tomó su mano, notando cuán fría y delgada estaba. Freddie, no te esfuerces, cállate y escucha, lo interrumpió Freddie, con un atisbo de su antigua firmeza. Tengo cosas que decirte, y no hay mucho tiempo. Siéntate. Lo que siguió, capturado en esa cinta que Brian guardaría como un tesoro maldito, fue una confesión que cambiaría el curso de la vida del guitarrista. No era solo un mensaje, era un acto de reciprocidad salvadora que se extendería a través del tiempo. Brian, comenzó Freddie, con una calma sobrecogedora, tú siempre fuiste el alma de esta banda. Yo era la cara, la voz, el espectáculo, pero tú eras el corazón que latía dentro. Tú le dabas profundidad, emoción, inteligencia a todo lo que hacíamos. Sin tu guitarra, Bohemian Rhapsody sería solo una canción de piano pretenciosa. We Will Rock You fue un golpe de genialidad pura, tan simple y tan poderosa. We Want to Love You Forever. Dios, Brian, hiciste llorar al mundo entero con esa. Eres un poeta con 6 cuerdas. Ahora, voy a confesarte algo que nunca te dije, y necesito que lo sepas. Hace años, al principio de todo esto, cuando los médicos me dieron la noticia, el mundo se me vino encima. El miedo, la vergüenza, la certeza de un final horrible. Fue insoportable. En una de esas noches oscuras, sola en esta misma casa, lo contemplé en serio. El suicidio parecía la única salida digna, la única forma de tener control sobre algo. Brian, al escuchar esto, contuvo la respiración.
Nunca lo había sospechado. Freddy continuó, y entonces, tú viniste, sin que yo te llamara, sin que te lo pidiera. Llegaste a Garden Lodge, te sentaste a mi lado en ese sofá de allá abajo, y me tomaste de la mano. No dijiste lo siento, no me diste discursos cursis, solo dijiste, Freddy, pase lo que pase, estoy aquí para ti, no estás solo en esto, lucharemos juntos. Brian, ese día, me salvaste la vida, tu simple acto de lealtad, de amistad inquebrantable, me quitó la idea de la cabeza, me dio un poco de fuerza para seguir adelante, al menos un día más, y luego otro, y otro. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Brian May. Nunca imaginó que su gesto, que para él era lo mínimo que podía hacer por un hermano, hubiera tenido un impacto tan monumental. Ahora, prosiguió Freddy, su voz cargada de una urgencia emocional, es mi turno de devolverte el favor. Porque yo también te conozco, Brian, te conozco mejor de lo que tú crees. Sé de las sombras que te persiguen. Sé de esa tristeza profunda que a veces te come por dentro, de esa depresión con la que has luchado en silencio durante años. La he visto en tus ojos, en los momentos de quietud después de grabar, en los aviones entre concierto y concierto. Brian estaba atónito, él había creído ser un maestro del disimulo. Escúchame bien, dijo Freddy, apretando con la poca fuerza que le quedaba la mano de su amigo. Cuando yo no esté, esas sombras vendrán por ti, te susurrarán que no vale la pena, que el dolor es demasiado. Y aquí está mi verdad para ti, la música es tu medicina, Queen es tu terapia, no lo olvides nunca. Cuando sientas que no puedes más, agarra tu red especial y toca hasta que te duelan los dedos. Escribe, crea, sumérgete en ese universo de sonidos que solo tú entiendes. Es tu cable a tierra, tu razón para seguir. Esta banda, lo que construimos, no es solo nuestro legado, es tu salvación. Prométeme que no te rendirás, prométeme que lucharás, prométeme que seguirás viviendo, creando, amando, por ti, por mí, por todos nosotros. Esta fue la confesión crucial, el núcleo del secreto. Freddy no solo revelaba su propio momento más frágil, sino que diagnosticaba con precisión la batalla futura de Brian y le recetaba su antídoto, la música. Brian May, abrumado, solo pudo asentir y murmurar una promesa entre sollozos. La cinta maldita y la promesa rota al final de esa conversación. Freddy hizo algo inesperado. Señaló hacia un rincón de la habitación, donde Brian tenía una pequeña grabadora de casete portátil que había llevado, tal vez con la vaga idea de preservar algo, cualquier cosa. Brian, dijo Freddy, esa grabadora, ¿está encendida? Brian, pillado, se ruborizó. Llora, no, Freddy, lo juro, solo, enciéndela, ordenó Freddy, sin lugar a dudas. Con manos temblorosas, Brian presionó el botón de rec. La pequeña rueda de la cinta comenzó a girar. Quiero dejar un mensaje, dijo Freddy, dirigiéndose ahora al aparato, como si hablara con un viejo amigo, para todos los que han amado nuestra música, a nuestros fans, en cada rincón del mundo. Esto es Freddy. Solo quería decir, gracias, gracias por tu increíble lealtad y apoyo. Ustedes han sido mi familia. Queen nunca habría sido nada sin ustedes. Les pido solo una cosa, ámense los unos a los otros. Cuídense, disfruten de cada día, y nunca, nunca subestimen el poder de la música para unir, para sanar, para dar fuerza. El espectáculo debe continuar. Fueron sus últimas palabras grabadas. Unos minutos después, exhausto, Freddy se durmió. Brian, con el corazón en un puño, se quedó mirando la grabadora. La cinta contenía ahora los secretos más profundos de 3 almas, las instrucciones finales de un general para sus soldados, y una confesión que lo vinculaba a Freddy en un pacto de vida y muerte. Freddy, antes de quedarse dormido, había murmurado, «Destrúyela, Brian, es solo para ti, prométemelo», y Brian había prometido, pero esa promesa, como la propia cinta, se enredaría en su conciencia. Al llegar a casa, no pudo hacerlo. La colocó dentro de una caja de metal, y la escondió en lo más profundo de su caja fuerte. Era su traición, pero también su tesoro. Durante años, solo la sacaba en los aniversarios de la muerte de Freddy,
escuchando en privado aquella voz quebrada llena de amor y sabiduría. Las palabras, la música, es tu medicina. Queen es tu terapia, se convirtieron en un mantra privado. El desenlace y el cumplimiento de la profecía. Freddie Mercury murió en la tarde del 24 de noviembre de 1991, en paz, rodeado de sus seres más queridos. El mundo lloró, pero para Brian, Roger y John, el duelo estuvo matizado por esas últimas conversaciones. Cada uno cargaba con su mandato. John Deacon se retiró, tal como se le ordenó. Roger Taylor se lanzó con furia a mantener viva la llama de Queen, y Brian May intentó seguir la receta de Freddie. Pero las sombras, como Freddie había predicho, eran poderosas. La depresión de Brian, agravada por la pérdida de su amigo, por las presiones de mantener a Queen relevante, por sus propias crisis personales, fue creciendo de forma silenciosa pero implacable. Llegamos así al año 2020, la pandemia encierra al mundo, y a Brian May lo encierra consigo mismo, con sus demonios. La depresión, nunca del todo erradicada, alcanza un pico devastador. En entrevistas posteriores, Brian ha hablado con crudeza de ese periodo. Fue la oscuridad más absoluta. Sentía que no tenía propósito, que el dolor era insoportable. Los pensamientos suicidas no eran una abstracción, eran una tentación constante, una voz que me decía que podía dejar de sufrir. En el clímax de esa desesperación, una noche, Brian recordó la cinta, abrió la caja fuerte, sacó la vieja grabadora, y con manos temblorosas, presionó play, y allí, a través del ligero susurro del audio analógico, emergió la voz de Freddie, débil pero clara, hablándole directamente a él, desde el pasado. La música es tu medicina, Queen es tu terapia. Fue un impacto eléctrico, fue como si Freddie estuviera en la habitación conmigo, contaría Brian. Sus palabras no eran un recuerdo, eran una orden presente. Me estaba diciendo que me levantara, que agarrara mi guitarra, que luchara. Él había pasado por lo mismo y había encontrado una razón para seguir, y me había dado la mía. Esa noche, Brian May no tomó una decisión fatal. En cambio, buscó ayuda profesional, se aferró a la música, y comenzó un camino de recuperación. Las palabras de Freddie, guardadas en secreto durante 29 años, habían cumplido su ciclo, habían salvado a Brian, tal como las palabras de Brian una vez salvaron a Freddie. Una reciprocidad perfecta y trágica, la revelación y el legado eterno. Tras su recuperación, Brian May comprendió que esta historia era demasiado poderosa, demasiado importante, para permanecer oculta, pero no era solo su decisión. Buscó a Roger Taylor, quien inmediatamente accedió a compartir la esencia de la historia. El obstáculo mayor era John Deacon. Brian viajó hasta su casa, temiendo una negativa, pero, para su sorpresa, John, después de escuchar la razón, asintió en silencio. Freddie nos dio a cada uno lo que necesitábamos, dijo John, según Brian. Tal vez el mundo necesita oír eso también, que incluso al final, él estaba pensando en los demás. Así, Brian May autorizó la revelación. La cinta en sí, el objeto físico, no se hará pública. Fue digitalizada y depositada en la bóveda del archivo oficial de Queen, junto a los manuscritos de Bohemian Rhapsody y las cintas maestras de A Night at the Opera. Es un documento sagrado, pero la historia, la esencia de aquellas palabras, ya es parte del legado. ¿Qué nos deja esta increíble historia? Nos deja un Freddie Mercury aún más grande, no como dios del escenario, sino como ser humano de una compasión y sabiduría sobrecogedoras. Un hombre que, en su lecho de muerte, ejerció una última vez su genialidad no para componer un acorde, sino para curar las heridas futuras de sus hermanos. Le dio a John la paz, a Roger el propósito, y a Brian un salvavidas literal que funcionaría 3 décadas después. Nos deja preguntas profundas sobre la amistad, la lealtad y los secretos. ¿Hizo bien Brian May al romper su promesa? ¿O hay promesas que, al romperse, cumplen un propósito mayor? ¿Fue correcto revelar este episodio tan íntimo? La respuesta quizás esté en los resultados. John vive en paz, Roger mantiene el legado con orgullo, y Brian está vivo. Freddie logró su objetivo final, asegurarse de que su familia, Queen,
siguiera adelante, cada uno a su manera. Amigos de Leyendas del Rock, esta es la historia completa, una historia de amor fraternal en su expresión más pura y poderosa. Freddie Mercury nos enseñó a rockear, a desafiar, a vivir sin límites, y en sus últimos actos, nos enseñó a perdonar, a liberar y a aferrarnos a la vida con uñas y dientes, usando la música como ancla. El espectáculo, efectivamente, continúa, y lo hace porque un hombre extraordinario, incluso al borde del abismo, pensó en la luz de los demás. Si esta historia les llegó al alma, como nos llegó a nosotros al investigarla, no olviden suscribirse a Leyendas del Rock y activar la campanita. Queremos saber, ¿qué opinan de la decisión de Brian? ¿Creen que Freddie habría aprobado esta revelación? ¿Qué canción de Queen les parece que mejor representa este vínculo inquebrantable? Déjenlo en los comentarios. Y como siempre, sigan rockeando. Hasta la próxima leyenda.